Mi nombre es Emanuele Loeblin de Souza y estoy cursando el primer año de Ciencias Biológicas en la Universidad Federal del Paraná, UFPR. Mi mentora es Dionea Schauren y Susana Stefanello. Mi proyecto es la comparación de la germinación de especies de la familia de las orquídeas en diferentes tipos de medios de cultura, alternativos y comerciales. Las orquídeas son plantas ornamentales muy utilizadas en la industria cosmética, médica y además de las vendas y para estudos científicos son una parte muy importante de nuestro ecosistema. Y hay más de 3.500 especies nativas en el Brasil. La mayoría de ellas se encuentran en la Mata Atlántica y en el Amazonas. Pero la extracción depredadora y los crecientes incendios, la mayoría de esas especies están siendo llevadas a la extinción, siendo más de 1.500 especies ya han entrado en la lista nacional de especies en extinción. Las semillas de las orquídeas no tienen sustancias de reserva, pero lo que necesitan de ayuda de los hongos micorrízicos para la germinación. De esta manera, la propagación natural de estas plantas es de menos de 5%. De las semillas que tienes, aunque las plantas germinen, pueden tardar hasta de 10 años en estar en la posición de la venda. Esto llevó a muchos estudios a busca de los medios de cultivo para propagación in vitro de las semillas, y uno de los primeros fue el Knudson y el Murashiki Scudi, conocido como MS, siendo que el medio MS hoy en día es uno de los más utilizados, pero los medios comerciales tienen un precio de mercado muy alto y no la permite las investigaciones y también la propagación sin fins lucrativos para devolver especies nativas al medio ambiente. Esto también aumenta el precio de mercado de las plantas, lo que lleva a las personas a buscarlas directamente de los bosques, aumentando así la posibilidad de extinción de las plantas. Nosotros, desde la Escuela Estadual Jardim Porto Alegre, junto con la Universidad Federal del Paraná, desarrollamos el medio de cultura alternativos que tienen un precio de producción más bajo que el comercial. Algunas plantas de hoy en día están en la extinción y serán utilizadas para este trabajo. Son las sofronites, que es nativas del Paraná, la schilleriana, nativa del Amazonas, la orquídea vanilla, também conhecida como baunilha, também nativa del Paraná, es una de las más sufridas de la extracción depredadora. Y el objetivo de mi proyecto será probar dos tipos de medio alternativos que contêm dos diferentes tipos de fertilizantes, con un medio comercial, el MS, y en 7 tipos diferentes de orquídeas, sendo este Dendrobium, Epidendrum, Catasetum, Cattleya, Oncidio, Sophronitis y finalmente la Oncioclades. Também probará la prueba de la velocidad de germinación para demostrar la eficacia del medio alternativo en comparativo con el comercial. Para el inicio del proyecto, primero lavaron sus botellas juntamente con las tampas, cortaron el papel filtro. Después de esto, se preparó el medio con los ingredientes, se pesaron en una balanza de precisión, siendo estes plantanos nanica, carbón activado y azúcar, juntamente con agar, variando sobre esta base los diferentes tipos de fertilizantes, sendo estes Bokashi y NPK 20-20-20. Los ingredientes, excepto el agar, se procesaron juntamente con agua y se colocaron en un becker y calentaron-se en una boquilla de Bunsen hasta la temperatura de 70 grados centígrados. Cuando alcanzaron la temperatura, se agregó el agar. Para el medio MS, los calentamos agua en un becker y se pipetaron el macro y micronutrientes.
Después dos nutrientes pipetados, agregamos el azúcar, 30 gramas, y después el agar. Después de los millos terem esfriado, mediu el pH de todos os meios, se ajustando para cada tipo diferente de orquídeas. Después de esto, los medios de cultura fueron distribuidos en los diferentes frascos, anteriormente identificados con la data, la orquídea e o tipo de meio que estarão sendo colocados. Se utilizou 5 repetições para cada tratamento, sendo que cada frasco recebeu 50 ml de milho. Después de esto, los frascos se levaron a una autoclave, donde hará un ciclo de 1.4 atm durante 20 minutos. Después de los ciclos, los frascos se retiraron y se dejaron estabilizar durante 24 horas en la temperatura ambiente. Después de este periodo, se utilizaron una cuba de vidrio para hacer la inserción de las semillas. Esta cuba de vidrio se esterilizará completamente con hipoclorito. 70% todos los frascos se desinfectaron. Se abren los frascos y las semillas colocadas dentro de los frascos se selan y se colocan fuera de la cuba, donde se flameará nuevamente y se colocará una película plástica alrededor de la tampa para evitar la entrada de contaminantes. Al final de la inserción de las semillas, los frascos se levan en la sala de germinación, donde se organizan mediante un tratamiento y repetición. Estos se encuentran en un fotoperíodo de unas 12 horas y la temperatura ambiente. La avaliación se hace semanalmente, ya que el objetivo es avaliar la velocidad de la germinación. Este trabajo está en marcha y las semillas no han alcanzado el tiempo de germinación indicados en la literatura, pero los resultados preliminares con Dendrobium nobile y Oncidium muestran que el medio que contiene bocache tiene una velocidad de germinación mayor que lo medio MS, así como lo desarrollo de las plantas, ya que el medio NPK y medio MS están todavía en una fase de formación de protocormas, lo que concuerdan con lo Pedrosa de Moraes, que utilizó fertilizantes comerciales en la producción de orquídeas in vitro, con el fin de acelerar el crecimiento, pero utilizó como base el medio de cultivo MS. Segundo Ardite, Caldas y Valmore Prince, entre otros estudios, ha crecido mucho la evaluación de germinación y producción de las orquídeas. De esta manera, las consideraciones finales de mi proyecto. Hasta la ahora, el medio de cultivo contiendo bocache en su composición, se destaca el medio comercial y el medio MS. El medio NPK en la cuestión de la germinación en el desarrollo de las plantas, mientras que el medio NPK en el medio MS tienen un crecimiento entre ellos, iguales entre ellos. Así, al final de este proyecto, haremos una estadística contendo las avaliaciones del número de rosas de cada plántula, número de raíces, tamaño de los talos, tamaño de la rocha. También mediremos el tamaño de la raíz, comparando entre ellos los medios, para asegurar que ninguno de los aditivos causará ningún tipo de mutación en las plantas. Mientras que el medio de cultivo es esta foto más clara, el medio NPK es esta que tiene una cor más azulada, y el medio más oscuro, que tiene unas plantas mayores, son el medio bocache. En la imagen podemos comparar el tamaño de las plantas de la germinación encontrada, siendo que las semillas siendo puestas en el mismo día y el bocache presenta plantas más desarrolladas que los otros medios. Cierto, este es mi proyecto. Gracias.